Estamos con el doctor Gastón Argeri, presidente de la Asociación de Abogados de Tandil. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido. Gracias por invitarme. No, por favor, un placer que estés con nosotros. Tenemos, como siempre, muchísimos temas para hablar, pero no nos alcanza el tiempo, así que nos vamos a concentrar en dos y bueno, ya tenemos tiempo para los próximos temas. Vamos a hablar un poquito de la reparación histórica. El tema de los honorarios de los abogados, que no está muy como seguro, no es jubilado qué tiene que hacer, qué no, si tiene que pagar, si no. Entonces vamos a hablar un poquito para que le quede claro al abuelo cuando se acerca y si quiere optar por la reparación histórica. Bien, es un tema muy delicado, ¿no? Porque sí, realmente hablar de los honorarios de los profesionales siempre lleva a un debate en esta cuestión principalmente. Yo lo que me gusta marcar es el rol que tiene el abogado en esta cuestión específicamente en cuanto al asesoramiento jurídico que realiza previo a la aceptación de esta reparación histórica. Claro. Porque acá es muy importante tener en cuenta que hay una renuncia de derechos en esta cuestión, en este convenio que propone ANSES al pasivo, en este caso sería el adulto mayor, abuela, que podría llegar a aceptar, y otras condiciones, tanto en cuestiones de si son heredables o no, en un futuro, esta reparación y su retroactivo, o las diferencias que podría tener a la hora de la prestación médica de PAMI. Claro, son todas cosas que cambian al aceptar esta reparación que la gente no sabe. Y no es el simple hecho de aceptar o no y poner la huella, el dedo para aceptar la reparación histórica. Hay muchos factores que hay que conocer, por eso el trabajo previo y posterior en el caso que sea aceptado o no. Siempre se está diciendo y se dice desde ANSES que ANSES va a pagar los honorarios, porque dice que hay una ley nacional que dice que ANSES paga los honorarios de los abogados intervinientes en la homologación de reparación histórica. Bien, punto. De la famosa lista que también publica el ANSES. Sí, que hay una lista de abogados. Hay una lista de abogados que acreditó su huella para la firma de esos convenios. El tema es que posteriormente sale el decreto de cuánto es el valor de ese honorario, lo cual está en crisis puesto eso porque el Poder Ejecutivo no podría establecer el honorario. ¿Pero por qué estipula el honorario? Bueno, eso se hace a través de una ley, no lo podría hacer por un decreto, ¿no? Pero amén de eso y ese debate que es otra cuestión, el tema es, ANSES hasta el momento pagaría ese monto por la reparación histórica, por la homologación. Pero los abogados, dentro del marco legal arancelario que existe, pueden percibir honorarios en cuanto a todo lo que tiene que ver el asesoramiento, el acompañar a la UDAI, en estar explicándole todas estas cuestiones necesarias. No es simplemente poner el dedo y firmar en el tótem de ANSES, el tótem es la máquina, con el abuelo. Es establecer un diálogo con el jubilado cuantas veces sea necesario hasta que el abuelo haya entendido todos los derechos que él va a renunciar al aceptar la reparación histórica. Sí, ¿no? Por eso es la necesidad de que participe un abogado. Y algo que hay que tener muy en claro, que hablábamos antes por ahí de arrancar, es que ¿cómo puede pagar el abogado, la abuela, ¿no? Tal cual, esta cosa de que no se asuste la persona de que va a decir, bueno, si me cobra un haber reajustado, esta idea del nuevo haber que yo voy a percibir en un mes. No, puede sentarse con el abogado, charlarlo la forma de pago. Piensen que desde el momento que se acepta la reparación histórica, va y firma con la huella junto a su abogado, va a llevar unos meses, se está hablando de 6 meses más o menos, hasta que perciba el haber reajustado que corresponde. Y lo va a percibir todo junto. Por lo tanto, durante ese tiempo hasta que cobre, va a haber un retroactivo. Claro. Esa diferencia que se le suma lo va a multiplicar en todos esos meses y con eso va a poder pagarlo al abogado. O sea, de todos esos meses que se van a acumular, va a tener que pagar un mes. El valor. Entonces no se va a quedar sin plata. Jamás se quedaría el abuelo o abuela sin plata ese mes, eso hay que tenerlo en cuenta, pero para eso tiene que sentarse con el abogado, hablar, y siempre que encuadren dentro del marco arancelario de la ley para poder percibir esos honorarios. ¿Por qué se establece un haber ajustado dentro del marco legal? Para tener un parámetro general entre todos los abogados, y que no haya diferencias en ese aspecto. Si encuadra menos del haber ajustado arancelario dentro del marco legal, se sentará con el abogado y lo pactará, porque a veces hay diferencias muy grandes y a veces diferencias que no son tan grandes. Entonces el abogado junto a su cliente tiene que sentarse y acordar qué honorarios va a percibir. Por todo ese asesoramiento previo, hay cuotas, hay todo.
Los abogados, y las veces que el abuelo necesite reunirse con el abogado va a estar. Mira, yo siempre digo que los abogados que se dedican a previsión social tienen una sensibilidad también diferente, porque el adulto mayor es un cliente diferente, o sea, no es un cliente típico que te viene, y principalmente el abuelo es muy cumplidor. Son los primeros en estar pendientes de sus antes de que abra el banco, una hora en la cola. Por eso, y son muy responsables y muy respetuosos de la labor del profesional, que es lo que me toca hoy como presidente de la asociación, dignificar ese rol. Entonces, por eso la confianza que yo le pido que tengan los adultos mayores, también sus hijos, ¿no? Porque esta preocupación de sus hijos que están preocupados en que si tienen que percibir o no honorarios los abogados. Acompañen a sus padres, a sus abuelos, al abogado y asesórense de todo lo que quieran asesorarse. Yo entiendo que mucha gente nunca tuvo que recurrir a un abogado, porque nunca tuvo un conflicto, y esto es nuevo para ellos. Por eso el desconocimiento de cómo interviene el abogado, no, qué rol cumple el abogado. El abogado le va a garantizar derechos, y durante más de 30 años el abogado defendió los derechos de los adultos mayores pidiendo reajustes. Entonces, ahora va a seguir y va a continuar en este trabajo. Bien. Bueno, pasamos a otro tema, esto quedó claro. Porque ya se dieron, ¿no?, reparaciones históricas, ya se empezó a tratar el tema, y bueno, no estaba muy seguro esto de los honorarios y todo, que lamentablemente, bueno, es un tema de que se habla, no sé por qué, ¿no? ¿Por qué se dio a conocer este diálogo entre la CES y los abogados? Yo creo que las políticas públicas que se toman son excelentes y es muy buena. Frente a un estado de necesidad que tiene el jubilado, se le propone este convenio. El tema es que hay que tener en claro que durante muchos años los jubilados estuvieron percibiendo mal. Entonces, es muy positivo el cambio de políticas, pero frente a estas cuestiones hay que tener en claro qué consecuencias trae. Por eso hay que analizar bien qué implica la reparación histórica y no tan solo hacer hincapié en los abogados. Los abogados no son el problema en este caso. Al contrario, los abogados acompañan políticas públicas que toma el gobierno, muy buenas, pero el tema es que frente a la renuncia de derechos, sí o sí necesita la intervención del abogado. Por eso la necesidad de que los abogados, los jubilados firmen un consentimiento de que entienden estas consecuencias, de que no van a poder iniciar un juicio a futuro si aceptan la reparación histórica. Y otras más, ¿no? Porque hay muchas cuestiones, con la prestación médica PAMI, con el tema de si llegara a pasar algo de la herencia de retroactivo. Son cuestiones a tener en cuenta. Bien, estar, siempre digo lo mismo a los abuelos, asesorarse bien, y cuando esté bien todo en claro, si no se entienden, llevar a un hijo, llevar a un nieto, y bueno, cuando estén todo en claro, ahí sí firmar o no, decidir, ¿no? Y que confíen en el abogado, que el abogado los va a acompañar en este proceso, y todo el tiempo que sea necesario, ellos van a evacuar sus dudas y consultas, y por eso la importancia del acompañamiento, en este caso de los abogados que se dedican a esta temática y están dentro de esa lista. Si llegan a querer saber qué abogados pueden hacer esta reparación histórica, está la lista en la Asociación de Abogados, en la calle Chacabuco 744, ahí pueden ver la lista. Nadie les puede imponer ningún abogado, tienen que elegir libremente el abogado, así que les proponemos que se asesoren, que lo charlen y a disposición para lo que necesiten. Bien, bueno, cambiamos de tema. Dale. Se llevó a cabo el viernes una audiencia pública que tiene que ver contra la violencia, ¿no?, de la mujer. Primero vamos a hablar un poquito de qué es una audiencia pública, para qué sirve y por qué se comenzó, ¿no?, por primera vez a utilizar esto, que ya lo vimos con respecto al gas, a la luz. ¿Qué beneficios nos trae esto de la audiencia pública? Bueno, la audiencia pública es una herramienta constitucional, ¿no?, que la misma Constitución establece frente a las cuestiones a la hora de tener que debatir una ley, un aumento de tasas o no. El tema es que las audiencias públicas generalmente son vinculantes. Claro. En este formato de audiencia pública, que nosotros conocemos como audiencia pública, nos pareció interesante empezarlo a utilizar como encuentro, como jornada, porque podría haber sido un encuentro de violencia contra la mujer. Bien, ahí estamos viendo, mientras nos explicás, fotos de la audiencia pública. El público que fueron más de 150 personas, y durante el tiempo de 4 horas fueron cambiando el público, porque es muy intensa, ¿no? No hay pausa y la gente también se va cansando. Pero ahora vamos a recaer bien sobre lo que fue, pero la audiencia pública tiene ese formato de que todo el que quiere de forma libre se presenta y es orador. Bien. O sea, tiene un plazo acotado, de 5 a 10 minutos, donde expresa su visión sobre la temática propuesta para esa audiencia pública. En este caso, por primera vez era violencia contra la mujer, que lo organizábamos de la Asociación de Abogados de Tandil, y realmente nos sorprendimos en la convocatoria. Había mucha resistencia en esta idea de una audiencia pública, cuánta exposición implica, ¿no? ¿Para qué es la audiencia pública? Claro. ¿Cómo funciona la audiencia pública? Nuevo
que está bueno, ¿no? Pero es algo nuevo. El formato para está nosotros. bueno, porque podríamos haber organizado una jornada, un encuentro una académico, jornada, con ponencias, pero realmente no tenía esta dinámica de audiencia pública, donde en poco tiempo uno puede decir lo que considera que hay que cambiar, lo que puede criticar que funciona mal, lo que funciona bien, y hacer sus propuestas al cambio, ¿no? Estas cosas de diferentes miradas, de la cuestión de salud, educación, judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, o sea, surgen opiniones de diferentes ámbitos donde realmente hace a que a la diferencia de visiones se pueda construir mejor. Claro. De hecho, esas conclusiones que vamos a tomar de todos los oradores, vamos a armar un documento y lo vamos a compartir para que sea una buena herramienta de trabajo en un futuro. Bien, buenísimo. Y los actores que se presentan de todo tipo, ¿no? Desde gente así, digamos, común, como nosotros, hasta, bueno, abogados, médicos, docentes. Se presentó gente todo. de la ciudadanía, estudiantes, se presentaron psicólogas, profesoras de filosofía, abogados, concejales, estuvieron periodistas. Estuvo muy variado el programa de oradores que tuvimos, con diferentes visiones y con diferentes propuestas. Y algo de destacar es que nos acompañó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, donde tuvieron en el acto de apertura comentando leyes nacionales en cuanto a el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia de género. ¿Qué es lo que más llamó la atención en esta audiencia pública, los temas a tratar? Bueno, creo que uno de los principales puntos que se habló fue el tema de la educación. El nivel inicial, donde hay que abordar la problemática y empezar a insertar una visión de género en las escuelas, como así también en las universidades, como así también en el Poder Judicial, para ver sentencias con una visión de género. También se trabajó mucho en el ámbito de salud, porque la violencia contra la mujer no es solamente en las relaciones de parejas, sino es trabajo, hay salud distintos tipos de reproductiva, violencia. hay un montón de cuestiones, entonces que no esta cuestión de que si te despidieron embarazada, ¿no? Bueno, son diferentes visiones que se dan, diferentes ópticas, y realmente se abordó mucho ese tema. Educación fue uno de los temas principales, ¿no? Y las propuestas que se hacían eran desde ese ámbito en su mayoría, desde la educación social que hay que tener y el cambio social que hay que generar junto al compromiso de cada uno individual en esta temática, porque la violencia contra la mujer no es solamente una cuestión de las mujeres, es una cuestión de todos. Entonces me parece que el trabajo tiene que ser colectivo y en conjunto. De hecho, celebramos que haya venido Andrea Rossetti, que está en la Secretaría, la nueva secretaria, ¿no? de Género y Diversidad Sexual, que realmente estuvo siendo oradora, estuvo poniendo su visión, contó más o menos cómo quería que funcione su secretaría, y a su vez lo abierta que está para recibir y recepcionar estas cuestiones, ¿no? De diferentes visiones, y que este documento que vamos a armar desde la Asociación de Abogados junto a la subcomisión de género que tiene la asociación, que le va a servir como material fresco para poder trabajar esta temática. Sí, esta es la primera audiencia pública de muchas, ¿no? Yo creo que sí, que es un arranque. Abrimos la puerta a que la sociedad, la comunidad de Tandil, los alrededores, porque vinieron gente de Rauch, de Ayacucho, de La Plata, o sea, vinieron a participar de diferentes localidades sobre esta temática principalmente, pero creemos que puede ser una herramienta, un lugar, un encuentro, un formato de encuentro para tratar diferentes temas: seguridad, educación, derecho del consumidor, diferentes temas que hoy están en la agenda social. Entonces me parece que podemos brindar una buena herramienta como institución, como Asociación de Abogados de Tandil y actores sociales que somos, para dar ese espacio, porque si no siempre queda en que nos juntamos a tomar un café y hablamos de tal tema y no tenemos dónde canalizarlo. ¿No? Claro. Entonces, si se puede plasmar en un documento que va a poder leer funcionarios, organismos que trabajan tales temas, me parece importante. Bien. ¿Qué más, qué otro tema, además de la educación, que se ve en todos los contextos, ¿no? Que la educación es fundamental para todo, desde para el tema de la seguridad, el tema, de la violencia de género? ¿Qué otro tema llamó la atención? Yo creo que el tema del Poder Judicial es un tema, esta idea de tener sentencias que acompañen esta visión de género. Hay mucho reclamo frente a las posibilidades de las desobediencias de las medidas de restricción de acercamiento, esta idea de buscarle la vuelta al cumplimiento de las sentencias, ¿no? Hay mucho reclamo para el Poder Judicial en estos temas, que deben abordarse con una mirada más integral, trabajar de otra manera
Hablaron del trabajo en conjunto, ¿no? Se habló mucho del trabajo en conjunto, esta idea de que si hay un problema, hay una problemática de violencia contra la mujer, abordarlo de forma colectiva, que no sea individual y que la persona esté dando vueltas por diferentes organismos. Y contando lo mismo que tal cual, que no haya una revictimización y un desgaste de esa persona, sino acompañarla y abordar la problemática de forma conjunta. Creo que este espacio genera eso también, el conocimiento de diferentes actores sociales que trabajan y abordan la problemática, porque uno va conociendo diferentes grupos que trabajan, por ahí que no se conocían, o algunos sí u otros no. Y esta idea de decir, bueno, te dejo mi teléfono, vamos a trabajar de esta manera, vamos a reunirlo. De hecho, las conclusiones así, al momento del cierre, fue qué buen espacio se generó, porque la verdad la semana anterior teníamos 4 oradores y después superamos los 20, llegando a la fecha de la audiencia. Para lo que es Tandil, ¿no? Y esta cuestión de incertidumbre de lo que implicaba una audiencia, yo creo que fue un gran logro. Creo que en lo que se venga próximamente la gente va a tener más confianza en este tipo de formatos de encuentro y va a poder participar más, porque se va a sentir libre de participar. Y cuando uno participa en una audiencia pública es un compromiso social por la responsabilidad que implica. Asumís de otra manera, ¿no? Que ir a una charla, una conferencia. Tal cual. Acá nadie capacita a nadie. Acá todos ponen voz al tema de su visión. Nadie juzga nada, ni nadie debate con nadie. Puede ser que alguien venga y opine de una manera y el otro venga atrás tuyo y opine de otra manera. Y que de ahí salga algo constructivo para mejorar y se busquen buenas propuestas. Gastón fue un actor fundamental en esto de las víctimas y la violencia, es también la Comisaría de la Mujer y la Familia. Se presentó alguien porque es la primer cara a veces con quien se enfrenta una mujer, y hay un cierto de que hay mujeres que por ahí tienen miedo, que no son bien tratadas. Se presentó alguien de la comisaría. No estuvieron como oradores, pero sí destaco que estuvieron presentes como asistentes, como estuvieron también gente del Poder Judicial escuchando. Eso hay que decirlo, pero estuvo mucha gente escuchando. Realmente nos sorprendió porque vino, te podría decir que estuvo cubierta bien la cuestión de los asistentes. Hubo concejales, hubo personas de protección ciudadana, también tengo que destacar. Pero tengo que decir, o sea, no les obliga porque participaron y estuvieron, se invitó a todos. Se invitó a todos y participó la mayoría, y eso hay que destacarlo porque realmente estuvieron sentados. Audiencias públicas son de gran cantidad de horas. Por eso, fueron 4 horas, 4 horas y media. Hay audiencias más largas, pero para lo que estamos acostumbrados, yo digo, bueno, es un entrenamiento esto, ¿no? Pero creo que fue un muy buen espacio donde fue muy bien recibido y participaron todos los que querían participar con total libertad, y eso es importante, que la gente se sume a decir lo que quiere decir. De hecho, tuvimos situaciones que se nos presentaba gente asistente que pidió ser orador en ese momento. ¿Se presentó alguna víctima que haya querido contar su perspectiva o la carencia, ¿no? Porque es muy importante. Tuvimos oradores que hablaban de su rol social, pero que habían transitado cuestiones de violencia. Entonces, que lo contaban de una mirada subjetiva, pero se apartaban de eso y eran, como actores sociales, describían sus propuestas y su desarrollo, pero no hacían hincapié en sus hechos personales, sino que trabajaron muy bien como oradores a la hora de proponer, y eso hay que destacar. Hay que destacar. Bueno, muchas gracias, Gastón. Nos vamos a ver en cualquier momento porque nos quedan muchos temas, y este es un tema fundamental que hay que seguir y hay que ver la segunda o cómo queda, ¿no? Esto de la violencia. Seguir trabajando estos temas de otras formas, pero poder abordarlo siempre socialmente y conjuntamente. Bien, muchas gracias, Gastón. No, gracias a vos. Nos vamos